La peli comienza una vez que vemos a este sacerdote lleno de salsa de tomate y muy aterrorizado, que avanza entre un antiguo campo de batalla. El suelo estaba lleno de muchos cuerpos de soldados caídos. El sacerdote se acerca a un cuerpo para tomar una pieza de arte que tenía entre sus manos. En eso la persona despierta y evita que el sacerdote tome la pieza. Luego la cámara retrocede muy rápido, revelándonos a muchos soldados crucificados boca abajo. Seguido la peli nos traslada al Cairo, Egipto, en el año 1949, donde conocemos a un padre llamado Lancaster Merrim, que se había tomado un año sabático para dedicarse a explorar otros continentes y a la arqueología. Mientras está sentado se le acerca un sujeto llamado Semelier, que le cuenta sobre una iglesia en África, que supuestamente fue construida 5 años después de Cristo. Lancaster al escuchar eso le dice que no puede ser, ya que el Imperio Británico no logró difundir el cristianismo hasta allí en esa época. Semelier le responde que los británicos financiaron la excavación de la iglesia para buscar una reliquia, pero que le está diciendo esto porque quiere que él la encuentre primero, a lo que Lancaster se niega. Semelier le pregunta qué le ha sucedido, ya que antes de la Segunda Guerra era un sacerdote, pero Lancaster no le comenta nada. Semelier le muestra un objeto. Lancaster al verlo le dice que eso es un sumerio y le pregunta por qué cree que en África está esa iglesia. Semelier le dice que tiene un comandante británico experto en excavaciones, que se encontraba en el lugar trabajando para él y quiere que Lancaster esté junto a ellos durante la investigación. Luego Lancaster llega al cuartel general británico y al ver a los soldados se recuerda algo de la guerra. Segundos después se reúne con el mayor Granville, quien le dice que la excavación está en Derati. Granville también le presenta al padre Francis, quien estaba asignado para asegurarse de que la iglesia no sea profanada. Francis se dirige a Lancaster como sacerdote, pero este le menciona que ya no pertenece a la diócesis. Más tarde Lancaster y Francis van de camino con Shuma al lugar de la excavación. Allí Shuma les comenta que ha estado desde el primer día de la excavación. En eso Lancaster se percata de un cementerio. Shuma le explica que se debe a la plaga que ocurrió hace muchos años atrás. Seguido llegan a Derati, donde Lancaster se encuentra con Jeffries, el supervisor de la excavación, y Sarah Novak, la médica misionera del área. Lancaster le pregunta a Jeffries sobre el estado del sitio. Este le comenta que la iglesia se encuentra en perfectas condiciones, pero que nadie se atreve a entrar. Lancaster le pregunta por qué razón. Jeffries no le dice nada y se marcha. Lancaster, curioso por lo sucedido, le pregunta a Sarah por qué nadie quiere entrar en la iglesia. Sarah le explica que los trabajadores afirman que hay muchos espíritus, pero que ella no cree en esas cosas. Luego Francis llega al lugar y presenta a Emeki, quien estaba donando las habitaciones de su hotel para los trabajadores de la excavación. Emeki también presenta a sus pequeños James y Joseph. Después se dirigen al lugar donde se ve la cúpula de la iglesia. Al llegar, Lancaster limpia la cúpula y como se encontraba en perfectas condiciones, deduce que la iglesia fue enterrada cuando se terminó su construcción. Luego notan la presencia de varias hienas que deambulaban por el lugar. Shuma le dice a Lancaster que las hienas han estado en el lugar desde que comenzaron con las excavaciones. De pronto, un trabajador sufre una convulsión y Shuma corre para ayudarlo. Mientras tanto, Lancaster se percata de que Joseph estaba recolectando rocas cerca del lugar, por lo que se le acerca para decirle que no era seguro estar muy cerca de las excavaciones y le entrega una pala para que fuera a buscarlas en otro lado. Después, Lancaster regresa a la enfermería. Allí Sarah le dice que el trabajador ya se encontraba estable. Sarah le pregunta a Lancaster por qué quiere entrar en la iglesia. Lancaster le confiesa que está muy sorprendido de que esa iglesia haya estado todos estos años allí y fuera construida antes de que llegara el cristianismo. Seguido llega Jeffries y le entrega a Sarah un collar de la suerte. Lancaster conversa con Jeffries para preguntarle cuándo podrán entrar en la iglesia. Jeffries le dice que la puerta aún no podrán encontrarla y que les llevará días para poder desenterrar la iglesia completa, por lo que les sugiere que si quieren entrar pueden hacerlo por la cúpula. Más tarde Lancaster, Shuma y Francis entran a la iglesia por el techo. En el interior encuentran la escultura de Jesucristo volteada. Francis le pide que tomen nota sobre lo que han encontrado. Lancaster le pregunta a Shuma si alguien más había entrado. Shuma le dice que el arqueólogo Benson, pero que al salir de la iglesia enloqueció repentinamente. Todos salen de la iglesia y Shuma lleva a Lancaster a la antigua tienda de Benson, donde Lancaster encuentra un dibujo del objeto que debe hallar. Lancaster le pregunta a Shuma dónde puede encontrar a Benson, pero Shuma le dice que fue llevado a un sanatorio y no sabría decirle dónde estaba. Luego Lancaster llega en la habitación de Sarah para preguntarle si ella atendió a Benson. Sarah, al ver una herida que Lancaster tiene en su mano, se ofrece en curarlo, mientras se le cuenta que Benson, antes de llegar allí, no presentaba síntomas de tener problemas mentales, pero que después de entrar a la iglesia enloqueció por completo. Lancaster le dice que seguramente por eso nadie quiere entrar, debido a que tienen miedo de terminar como Benson. En eso Lancaster se percata de una marca que Sarah tenía en su brazo. Esta le confiesa que ella junto a su familia fue prisionera de los soldados nazis en la guerra. Sarah también le dice que si no era como su esposo. Lancaster le pregunta qué hizo su esposo. Sarah le comenta que cuando ella le contó a su esposo todas las cosas que los nazis le hicieron, más nunca la volvió a tocar.
¡Desgraciado! Sarah también le pregunta a Lancaster si extraña ser sacerdote, a lo que este le responde que no. Lancaster le dice que quiere visitar a Benson. Sarah le recomienda que primero hablara con el padre John Necti, que es quien dirige el sanatorio. Por otro lado, Francis estaba rezando en su habitación, cuando de pronto su cruz se voltea. Francis al ver eso se asusta mucho y rápidamente la endereza para salir de la habitación. Sin embargo, la cruz se vuelve a voltear nuevamente. ¡Esta cosa es real, hijo! En la noche, Lancaster mira los dibujos de Benson detalladamente. En eso recuerda el pasado, cuando los soldados alemanes lo obligaron a decidir a quién iban a eliminar, y debido a eso Lancaster decidió abandonar el sacerdocio. Luego vemos a James jugando con su mascota. En eso llega Joseph, que venía para buscar la pala que Lancaster le había obsequiado, pero James lo molesta. De repente una hiena aparece y se come a la mascota de James, y aparecen más hienas que terminan atacando a James. Este le pide a su hermano que lo ayude, pero Joseph no hace nada. Seguido aparece Emeki con un arma para disparar, pero Lancaster se la quita y dispara para ahuyentar a las hienas. Sin embargo, se llevan a James y Joseph se desmaya. Luego, Joseph estaba en el hospital siendo examinado por Sarah. Allí, Francis le dice a Lancaster que las hienas ignoraron a Joseph, como si no estuviera allí. Al día siguiente, Lancaster llega en el sanatorio para encontrar a Benson. Al llegar a la habitación de Benson, Lancaster le pregunta dónde vio la reliquia de su dibujo. Benson solo se ríe mientras la puerta se cierra sola. Benson voltea para ver a Lancaster y mencionarle que su dios no estaba en ese lugar y se quita la visa. En ese momento llega el padre John Necti y le dice a Lancaster que Benson fue tocado por fuerzas muy oscuras, así como ocurre en un convento de Francia en el año 1947, que fue plagado por las mismas fuerzas, por lo que le entrega un libro de exorcismo, pero Lancaster se niega en tomarlo ya que no pertenece al sacerdocio. Sin embargo, John Necti le dice que siempre será padre y que solo su fe puede salvarlo de sus pecados. Al caer la noche, Lancaster regresa y llega en el hospital para ver cómo se encontraba Joseph. Sarah se le acerca y le dice que se encontraba mucho mejor, pero que no sabe qué fue lo que hizo que se desmayara y le saliera la marca en su pecho. Sarah también le dice a Lancaster que siente mucho miedo, pero este le dice que no debe de preocuparse y le da un sabrosito. ¡Arrepiéntete, hijo del... Después, Lancaster decide regresar a la iglesia. Al estar allí descubre un pasadizo subterráneo. Lancaster abre la compuerta y entra en el lugar, donde se encuentra una estatua pagana llamada Pazuzu. Lancaster toca la marca que había en el pecho de la estatua, pero repentinamente es rodeado por un montón de moscas. Mientras tanto, Jeffries estaba en el bar para tomar unas copas, pero al verse su reflejo se da cuenta que su rostro había empeorado. De repente las puertas se cierran y Jeffries es atacado. Por otro lado, Sarah se estaba duchando, pero las luces se apagan. Sarah sale para revisar los fusibles cuando siente que alguien corre detrás de ella. Sarah se dirige a ver si era Joseph, pero lo encuentra dormido. Al llegar la luz, Sarah se da cuenta de un rastro de salsa de tomate que la seguía. Sin embargo, provenía de ella misma. Más tarde, Lancaster llega y Sarah le dice todo lo que había sucedido, pero Lancaster le dice que no debería de preocuparse. Lancaster también le pregunta si Benson ya le había contado sobre el templo subterráneo que estaba dentro de la iglesia, pero Sarah le dice que nunca contó nada sobre eso. Al día siguiente, Francis entra en la habitación de Lancaster muy preocupado para avisarle que Jeffries está desaparecido y la salsa de tomate que está en el bar es de él. Francis también le dice que los de la tribu Tarkuma los culpan a ellos de traer el mal a su aldea, ya que un miembro de la tribu dio a luz a un pequeño sin visa y lleno de gusanos, por lo que estaban planeando hacer un levantamiento para echarlos del lugar, pero le dice que ya habló con el mayor Granville para que los ayude. Lancaster no cree que los soldados sean la solución. Más tarde, Lancaster junto a Shuma se dirigen al lugar de la tribu y les pregunta sobre la plaga de hace 50 años atrás. El líder de la tribu le dice que realmente eso no fue una plaga, sino un mal de la iglesia. También le advierte que la maldad cada vez se hace más fuerte, por lo que le pide que abandonen su investigación, o de lo contrario tendrán que interferir para echarlos del lugar. Luego los aldeanos proceden a incinerar al pequeño. Lancaster, al ver todo eso, se da cuenta que los aldeanos no entierran a sus familiares, por lo que se pregunta quiénes estaban en el cementerio. Así que por la noche Lancaster se dirige al cementerio para averiguar quiénes estaban allí. Por otro lado, los miembros de la tribu raptan a Joseph para el exorcismo, mientras que Emeki observa todo. En ese mismo momento Sarah llega al lugar y Emeki la atrapa para que no pueda pedir ayuda. Cuando ya están por atravesar al pequeño con un cuchillo, en el lugar comienza a temblar y a soplar un viento que provoca que los miembros de la tribu resulten heridos inexplicablemente. Francis, al escuchar los gritos, llega al lugar, pero los miembros de la tribu lo derriban para huir del lugar. Mientras tanto, Lancaster estaba rodeado de hienas en el cementerio, pero aún así seguía cavando. De pronto se nos muestra un flashback de cuando Lancaster estaba en la guerra y un soldado le dijo que eligiera a una persona para enfriarla, pero el soldado le dice que debe elegir a uno o de lo contrario se enfriarían a todos. Entonces Lancaster, sin más opciones,
instrucciones, elige un anciano para que los pequeños no fueran eliminados. De regreso con Lancaster, descubre que los ataúdes estaban vacíos, así que muy furiosa se dirige a donde Francis para pedirle una explicación. Francis le confiesa que el Vaticano ordenó hacer el cementerio falso y crearse la historia de la plaga para alejar a las personas del lugar, pero Lancaster no le cree nada y decide marcharse. Francis lo detiene y le dice que él pidió escuchar la verdad y ahora tendrá que escucharla, confesándole que hace 1500 años atrás dos sacerdotes protagonizaron una batalla para encontrar el origen del mar de ese lugar. Sin embargo, el mal los consumió a todos y solo un sacerdote logró sobrevivir. Al regresar, el sacerdote le ordenó al emperador construir una iglesia sobre el lugar para poder sellar el mal y eliminar cualquier mención de él en la historia. Aunque en el año 1893 un investigador del Vaticano encontró una carta en los archivos donde revelaban que 4 sacerdotes fueron enviados para examinar el lugar y consiguieron la ayuda de varias personas, pero repentinamente desaparecieron, por lo que el Vaticano ordenó un encubrimiento creando el cementerio falso y difundiendo historias sobre una peste para asustar a la gente. Cuando los británicos se toparon con él, lo enviaron para ver si la leyenda era real. Lancaster le dice que de qué leyenda está hablando. Francis le dice que después de la caída del ángel del mal se dice que cayó en ese mismo lugar. Francis también le comenta que cree que Joseph está poseído, así que le pide su ayuda, pero Lancaster no quiere creer en sus historias. Más tarde, Shum y Lancaster conducen al lugar de la iglesia y encuentran al mayor Granville entrando por la puerta, ya que la iglesia había sido descubierta completamente. Al entrar, Granville ve a Jeffrey colgado. Granville, al ver a su amigo colgado, se dirige en busca del líder de la tribu para enviarlo con San Pedro. En medio del caos, Shuma le dice a Lancaster que el líder creía que Joseph tenía el mal, por lo que le pide que lo salve. Al pasar las horas, las tropas del ejército se preparan para el enfrentamiento entre la tribu. Granville estaba en su tienda observando una mariposa. De pronto el lugar comienza a temblar y a salir salsa de tomate de sus manos, y donde estaba la mariposa ahora hay un cuervo tieso. Granville, al ver que una mariposa sale de su boca, pierde el control de sí mismo y se quita la visa para irse al otro mundo. Luego Lancaster le dice a Francis que debe sacar a Joseph del lugar, pero una tormenta súper fuerte les pide sacarlo, por lo que Francis sugiere ocultarlo en la iglesia, donde la tribu no podrá entrar. Lancaster le entrega el libro del exorcismo, diciéndole que él irá después, ya que tiene que encontrar a Sarah. La tormenta arropa todo el lugar, impidiendo la visibilidad, pero aún así Francis logra llegar a la iglesia y preparar a Francis para el exorcismo. Por otro lado, Lancaster llega en la habitación de Sarah, pero observa que el lugar estaba destruido y en la pared había un símbolo pintado con salsa de tomate. Al acercarse a la pared se ve la reliquia que se encontraban en los dibujos de Benson, así que la toma. Allí también se da cuenta de una fotografía. Al verla se da cuenta que Benson era el esposo de Sarah. Entonces Lancaster se da cuenta que ella sí sabía sobre el pasadizo subterráneo de la iglesia, ya que ella había entrado con Benson, y deduce que el poseído no es Joseph sino Sarah. En la siguiente escena vemos que Sarah ataca a Francis, mientras tanto los soldados abren fuego a la tribu. Sin embargo, todo el lugar se descontrola y comienzan a enfriarse unos a otros, tal y como sucedió hace 1500 años atrás. Lancaster rápidamente corre a la iglesia, pero al llegar se da cuenta que Francis ni Joseph estaban allí, por lo que muy desesperado le reza al Señor, suplicándole su perdón, mientras se pinta la frente con agua bendita. Luego ve a Joseph sentado en la tumba y Sarah está parada cerca de la cruz. Lancaster le pide que deje en paz a Joseph, pero esta le dice a Joseph que no se mueva. Lancaster le dice que él se ofrecerá por el pequeño, ya que era un sacerdote caído. Sarah se le acerca lentamente, mostrándole sus atributos y diciéndole que él está enamorado de ella. Lancaster toma a Sarah y pega su cabeza junto a la de ella, provocando que Sarah sea quemada por la cruz de agua bendita que se hizo en su frente. Esto enfurece a Sarah, que lo avienta lejos de ella. Lancaster se levanta para correr en busca de Joseph, pero Sarah lo toma y lo lleva dentro del subterráneo. Lancaster también entra y observa un rastro de salsa de tomate. De repente el cuerpillo de Francis cae encima de él. Lancaster toma la estola de Francis y se la pone. Luego ve a Joseph correr, así que Lancaster lo sigue hasta entrar a un lugar muy estrecho. Sarah aparece delante de él y lo rajuña. Lancaster le avienta agua bendita, por lo que Sarah lo avienta fuera del túnel y se le sube encima, haciéndole cosas inapropiadas y diciéndole que su señor no le estaba escuchando. Lancaster se quita su estola y se la pone en la boca, alejando a Sarah de él. Sarah toma a Joseph, chantajeando a Lancaster de que si no la dejaba en paz se enfriaría a Joseph, pero Lancaster se le acerca lentamente, mientras se le pide al señor que salve a Joseph, hasta que logra agarrar a Sarah para detenerla, pero esta le empuja para alejarse de él. Joseph aprovecha el momento para alejarse de Sarah. Lancaster se le acerca a Joseph, diciéndole que no tenga miedo y que todo lo que escuche serán mentiras, y le pide su ayuda diciéndole que tendrá que leer el libro mientras él reza. Ambos caminan detrás de Sarah, lo que hace molestarla, y ella corre hacia ellos, pero Lancaster le muestra la Santa Cruz, haciendo que una fuerza empuje a Sarah hacia atrás. Lancaster se le acerca y nota que Sarah ha vuelto a la normalidad. Sarah le agradece por su ayuda, pero repentinamente la cabeza de Sarah comienza a sangrar, enviándola directa al cielo. Lancaster reza por su alma y le dice a Joseph que ahora Sarah estaba en un lugar mejor. Al salir de la cueva, Lancaster y Joseph observa cómo todos se enfriaron. Tiempo después, Lancaster se encuentra con Semelier para decirle que no logró encontrar la reliquia. Antes de despedirse de Semelier, le
dice que ahora tendrá que tratarlo como un sacerdote. Y así termina esta peli, que casi hace que me caguen los pantalones. Ok, no. Un saludo a todos los que están en pantalla. No olvides que si te gustó el video puedes dejar tu poderoso like, suscribirte al canal, ya que con eso me estarías ayudando un montón. Y por aquí te dejo otro video. Chao, chao. Y esto fue El Exorcista.